independientemente de los premios que se van a otorgar, también hemos pensado en otorgar menciones en cada una de las categorías mencionadas. Así que hay muchas posibilidades de ser premiados y lo único que falta es que todos se atrevan y concursen, envíen sus trabajos para ser parte de esta gran iniciativa que nos tiene tan contentos, felices y entusiasmados a todos los que hacemos este certamen. Y estoy acompañado acá del equipo que ha permitido que desde la génesis demos el impulso a este certamen. Tenemos a Mathieu Guillemont, quien es parte de nuestro jurado y que además es director artístico del Ballet Nacional Chileno. Tenemos a Luz Lorca, subdirectora del Ballet de Santiago, que nos da mucha alegría que está compartiendo con nosotros también como parte del jurado y enriqueciéndonos con todo su conocimiento y experiencia. Y también el maestro Jaime Pinto, quien es un destacado coreógrafo y maestro del ballet del Teatro Municipal, pero también es profesor de nuestra escuela de ballet. Bueno, con estos tres maestros vamos a estar conversando hoy sobre diferentes temáticas que pensamos que era súper importante en este contexto de concurso, abrir este espacio horizontal donde dialoguemos sobre la danza hoy. Hemos pensado en tres ejes temáticos principales relacionados con la creación coreográfica, con la metodología de enseñanza de la danza y también el impacto que tiene la danza en la salud de las personas. Estas tres temáticas se organizaron durante 3 días, es decir, se van a estar desarrollando hoy lunes, el miércoles a la misma hora y el viernes a las 18 horas. Recordarles también que se está transmitiendo directamente por YouTube Live de nuestro teatro regional Lucho Gatica, donde todas las personas que se conecten pueden hacernos llegar sus comentarios, preguntas e independientemente de que todas las personas que están acompañándonos acá en el Zoom, que hicieron su inscripción y nos hicieron llegar sus inquietudes sobre estas tres temáticas que van a estar siendo como el eje central de la conversación. Vamos a ir también sacando a la palestra las diferentes intervenciones que pueden hacer todos los que se conecten en el live de YouTube. Así que darles la bienvenida nuevamente, agradecemos mucho a los maestros que estén acá con nosotros y bueno, decirles también que por ahí tenemos a nuestro productor artístico, a Benjamín Acevedo, quien va a estar interviniendo para compartir con nosotros todos sus comentarios a esta conversación. Sean muy bienvenidos y la palabra se la cedo a Mathieu. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Muy buenas tardes. Gracias por estar acá con nosotros. Efectivamente, como lo mencionó recién Eduardo, hoy día nos vamos a enfocar más en la temática de la creación coreográfica. Como ya lo mencionó también, algunos de ustedes ya nos han enviado sus preguntas sobre esa temática. Entonces, yo le propongo entonces que voy a empezar con una de las preguntas y con los invitados que están con nosotros en algún minuto, si quieren, para que siempre se haga de una forma de diálogo, que pueda intervenir o si tiene más preguntas. Yo creo que para que sea más dinámico, que no haga como con Jaime luego, que hagamos una lección así, un monólogo de media hora, ¿ya? Yo creo que tiene que ser más dinámico y más como intercambio con ustedes, ¿no? No sé si o sea, yo tengo las preguntas acá, no sé si todas están presentes hoy día, según lo que veo, porque yo tengo, por ejemplo, una primera pregunta que era de Rodrigo Andrés Oyarzún, seguramente es Rodrigo, que veo acá en la pantalla. A ver si pueden activar su video también, está bueno ver como si ustedes pueden activar todas sus cámaras. Hola, hola Rodrigo. Entonces, ¿eres tú, Rodrigo Andrés? ¿Sí? Ya, Sí, me puede hacer así porque estabas iniciado, ya. Bueno, yo te propongo entonces que los hagamos como si me estuviera como preguntando ahora mismo, ¿no? O sea, yo leí tus preguntas antes, pero así que si tú, podemos conversarlo también, o sea, no tiene que ser solamente, como lo dije antes, solo un monólogo mío, así dando la lección.
Te estaba preguntando qué aspectos consideramos nosotros importantes en una actuación composición coreográfica, ¿cierto? Mira, la temática es muy amplia, pero si hablamos de los ejes fundamentales, o sea, de lo que se podría hablar en una coreografía, yo creo que son básicamente 5 ejes importantes. El primero sería, desde mi opinión, elegir la forma del cuerpo, es decir, qué tipo de lenguaje corporal va a elegir, es decir, cómo te va a mover, es decir, el fundamental de la coreografía, que por etimología significa escribir danza, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el lenguaje corporal? Luego hay también en una coreografía lo que se nota siempre son los procesos de composición que se van a ocupar para esta coreografía. ¿A qué me refiero? En los procesos de composición, por ejemplo, no sé, los unísonos, espejos, movimiento de pregunta y respuesta, los canon, acumulación de movimiento, creyendo, decreyendo, contrapunto, etcétera, etcétera. Eso sería como los procesos de composición, digamos. El tercero para mí sería la estructura general de la coreografía, es decir, la arquitectura, ¿no?, de la obra, que más bien podemos llamar como la edición. Es decir, si va a ocupar una variación sobre un tema, por ejemplo, cómo se va construyendo desde el inicio hasta el final, la dramaturgia de la obra, ¿ya? Cómo se va construyendo. Luego tenemos obviamente cómo se va a ocupar el espacio en el escenario. Entonces, ¿cómo te va a orientar en relación al público, por ejemplo? ¿Cuáles van a ser las formaciones de los bailarines? Cómo se mueven, si se mueven de un lado para otro. Esos son más como los movimientos generales en términos de espacio, ¿ya? Y obviamente algo súper importante es la elección del universo de sonoro, ¿cierto? Entonces, a nivel de música, eso también es muy, muy importante. Cómo a nivel de sonido, cómo se va desarrollando las obras, es decir, cuál es la coherencia de las músicas también, si hay quiebres o no, bueno, eso digamos para hacerlo muy como de teoría, eso yo creo sería como los 5 ejes que para mí son muy importantes en la coreografía. Y yo creo que siempre la edición de la obra, es decir, a partir de todo lo que tengo, cómo voy narrando esa historia, cual que sea la historia, porque obviamente puede ser, podría ser muy figurativo, muy abstracto, ¿cierto? Entonces, puede ser, narramos una historia, ahí estamos en lo muy figurativo, lo muy realista, o vamos en algo muy abstracto y ahí nos vamos liberando un poquito del símbolo, ¿no? El simbolismo. Entonces, también eso es parte de cómo voy, de las elecciones que voy a hacer. Y eso yo creo que hay siempre que tenerlo muy claro al momento de empezar a hacer una coreografía, porque eso va a dar a entender también al público, darles algunas pistas. Si bien no es narrativo, por ejemplo, es siempre importante saber lo que estamos contando del inicio hasta el final de una historia. Y a eso me refiere de nuevo, no tiene que ser necesariamente hace una vez y al final se casaron y terminaron felices, ¿no? Pero puede ser también, pero cuál que sea tu historia. Y lo importante es que tú como coreógrafo sepa lo que está contando del inicio al final, dónde parte, hasta dónde va, cuál es este viaje, para que todo siempre tenga sentido. Ahora, no significa que el público necesariamente lo va a entender como tú lo está pensando, pero eso no importa. Justamente yo creo que la gracia del arte pasa por eso, es que hacer una obra que permite abrir miles de interpretaciones, ¿sí? Y para eso tú tienes que, o sea, siempre hay que dar, yo creo, elementos muy claves, muy claros, puntos de referencia, y ahí cada uno se puede dejar llevar, puede elegir lo que quiera. Eso para mí. No sé si tú tienes como Rodrigo como algunas preguntas al respecto, si quieres agregar algo o si tú eres coreógrafo. O sea, soy intérprete como bailarín. Estoy estudiando, ya estoy en mis últimos años de la carrera.
Y igual surgen como esas preguntas, porque igual en estas circunstancias va variando, pero aún se mantienen esos 5 ejes y me imagino que igual deben haber muchos más ejes a considerar, tanto como el tema de investigación, que uno como les surja como preguntas, por ejemplo, pero no, me parece igual súper interesante escucharte porque cada coreógrafo tiene visiones distintas desde su punto de creación. Totalmente, y por eso te digo, la temática es muy amplia, por eso si tenemos que definirlo como de 5 puntos ahora, por ejemplo, lo de la investigación, tú lo puedes perfectamente poner en uno de los el primer eje, que es la elección de la forma del cuerpo, ¿cierto? Claro. Ahí va investigando, entonces ahí eso abarca muchas cosas. Es como para darle como capítulos grandes y de ahí obviamente ahí se va... o sea, hay miles de maneras, ¿entiendes? Ahora, yo creo que lo más importante siempre es pensar no en el qué, sino en el cómo. Tú puedes seguir lo que quieras en una coreografía, tú puedes, o sea, a nivel de lo que está expresando, digamos. Lo que sí va a funcionar es la edición, de nuevo, el cómo lo está haciendo. Eso es lo que le vas a dar, creo yo, su importancia, su belleza o no. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que eso siempre es importante, ¿no? Que hay que pensar más en el cómo que en el qué. O sea, para mí es más importante que otra cosa, porque finalmente tú puedes tener una misma coreografía, es decir, un mismo fraseo coreográfico, una misma escritura coreográfica, tú le cambias la música, tú le cambias la edición, son obras totalmente distintas. Claro. Entonces, y los pasos son los mismos. Absolutamente. ¿Entiendes? Entonces, no tiene que ver solamente con hacer pasos. Hacer paso es un punto de partida para luego armar una cosa mucho más global, una cosa que abarca mucho más temas, siento yo. De nuevo, es mi opinión. Ahora, mi opinión no es universal, pero si tratamos de bajarlo como algo un poquito más teórico, digamos, yo creo que sería así. Sí, absolutamente. Me parece bien y estoy como súper de acuerdo como con lo que mencionas, como que todo lo que está implicado en la misma obra es para la obra, o sea, como que si tú le cambias alguno de esos aspectos es una obra totalmente distinta. Claro. O es una situación totalmente distinta. Igual claro. Es como súper bueno aclarar como desde ese punto como, y tener como ese punto consciente y poder visibilizar esos aspectos. Uh-huh. Sí. No, gracias, Rodrigo. Eduardo, no sé, tal vez sería bueno escuchar a Jaime al respecto para que ya tengamos como nuestras dos opiniones. Jaime, no, ¿quiere que yo siga? No voy a opinar a cómo se llama Rodrigo por el momento. Quiero hablar de otra persona que preguntó, pero que va también con Rodrigo, ¿me entiendes? Ya. Entonces quiero hacer un camino. Ya, ¿yo sigo entonces, sí, Jaime? Nomás, por favor. Ya, perfecto. Entonces, bueno, había otra pregunta de Héctor, no sé si Héctor está con nosotros, pero que se estaba preguntando sobre la creación coreográfica, cuánto importante era la imaginación o la capacidad creativa de un creador versus una metodología estructurada y establecida de cómo hacer una coreografía. Yo creo que ya contestamos un poco eso. Yo creo que ambas cosas son igual de importantes. Es decir, que tu imaginación o capacidad creativa es tan importante como tener la metodología. Es decir, que la imaginación o la capacidad sin tener herramienta para darle forma va a ser difícil porque hay que darle formas a eso. Es como tener... no sé, tener un vocabulario de 500.000 palabras, pero no lo puedo ordenar en una frase. Entonces, ahí es difícil. Entonces, yo creo que las dos cosas son importantes. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, Mateo. Las dos cosas son muy importantes. Sí.
y que tome en cuenta que la metodología lo tome como herramienta para construir para crear una coreografía. La metodología son modos, formas que te van a enseñar cómo enfocar lo que tú quieres, para mi punto de vista. Perdón que te interrumpí. Sí, no, totalmente. Y yo creo que eso lo podemos relacionar a muchas disciplinas artísticas. Componer música es lo mismo, pintar es lo mismo, escribir una obra de teatro es lo mismo. O sea, no es que para escribir hay que tener, o sea, para pintar o para componer música hay que tener imaginación, capacidad creativa, pero también hay que manejar herramientas. Hay que tener vocabularios, hay que manejar lenguajes, que sea musical, corporal, ¿entiende? Entonces ahí yo creo que ambos realmente, como ya lo dijo Jaime también, son muy, muy importantes. Bueno, entonces Héctor no creo que esté con nosotros. Bueno, si está, yo creo que si estuviera se habría manifestado, me imagino, pero... Bueno, entonces yo tengo también otra pregunta y ahí tocamos un tema muy... con Viviana Lazo. Viviana está con nosotros. A ver si Viviana se puede abrir el video. Hola, buenas tardes. Hola Viviana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy de Buenos Aires, Argentina, y encantada de estar escuchándolos. Soy muy asidua a ver el ballet de Banch y también participé de las clases del año pasado. Ah, genial, perfecto. Entonces, Viviana, tú le mandaste una pregunta respecto de creación coreográfica y actualidad, ¿cierto? Y pusiste, danzamos, ¿qué es la coreografía en la actualidad? Entonces, primero yo te quiero preguntar más específicamente a qué te refieres. O sea, si es que tenemos que la actualidad tiene que ser, ¿cómo decirlo? Una fuente de inspiración en la coreografía hoy en, o sea, actualmente, o qué significa hacer coreografía hoy en día, por ejemplo. Bueno, ese es, digamos, que yo estoy abocada principalmente en estos 2 años porque he formado una compañía pequeña de danza y me atravesó, al atravesar la pandemia, en este inicio, como coreógrafa, tuve que optar por mediar, ¿no? Por hacerlo tecnológicamente, ya sea mediar ensayos, digamos, todo está atravesado por las tecnologías mediáticas. Entonces, ¿qué es coreografiar? Me pregunto porque todavía en ese problema, en esa situación. Claro. Efectivamente, hablando un poco de lo muy puntual, es decir, lo que nos ha tocado hace ya un año, en términos de qué significa ahora hacer coreografía en tiempos de pandemia. Obviamente todos nosotros tuvimos que reinventarnos, de pensar la danza, el arte, lo que hacemos de manera distinta. Obviamente parece que la situación no va con la esencia misma de lo que hacemos. Lo que hacemos no está diseñado para estar visto en una pantalla. Lo que hacemos nosotros tiene que ver mucho con el sentir, con el compartir, con la gente también, con el público, el compartir entre nosotros cuando bailamos y el compartir con el público, lo que la pantalla no nos permite, tanto con los compañeros como con el público. Entonces, obviamente, ahí pensar, yo creo que ya, y estamos viendo los límites de esto ahora. O sea, en un principio tuvimos todo, bueno, ahí metido en lo que estaba pasando, intentando de encontrar las formas, entonces nos pusimos todos a bailar en las casas y bueno, está bien. Pero muy rápidamente nos dimos cuenta que no era lo que hacemos nosotros. Entonces, es difícil y ahora se siente que hay un cansancio general, hay un agotamiento de parte de los bailarines,
de los creadores, pero también del público. El público ya quiere volver al teatro y volver a lo que es lo que hacemos. Entonces, nos hemos adaptado. No quiero decir que, no sé si hemos encontrado la nueva forma, porque yo no, personalmente, yo no quiero que eso sea la forma de futuro. De bailar, o sea, yo quiero solamente volver al escenario y volver a compartir con un público y volver a compartir con los intérpretes en la sala de danza. Entonces, personalmente, ahora, si hablamos de la actualidad como fuente de inspiración, si eso también fue tu pregunta, yo creo que ahí es súper difícil. Yo creo que tal vez desde mi punto de vista, ahora tenemos todo impresiones distintas. Yo creo que todavía es muy temprano. Es muy temprano para... se necesita un tiempo para digerir las cosas, especialmente las cosas que no sé si yo mismo como creador, no sé si aún he entendido realmente lo que nos está pasando. Entonces, y antes de devolver esto, antes de que eso se transforme, eso pueda transformarse, sublimarse en un objeto artístico, yo creo que todavía se necesita la huella del tiempo, se necesita más distancia para hablar de eso. Ahora, de nuevo, soy yo. Por ejemplo, en mi opinión, por ejemplo, esa pandemia no me inspira absolutamente para nada. Lo encuentro todo malo. o sea, para mí no hay nada inspirador. O sea, inspirarme de este evento, no creo. Ahora, en 2, 3 años más, ojalá cuando estemos de vuelta en condiciones, entre comillas, normales, tal vez tenga la necesidad o eso va a volver en algún minuto, pero tiene que ver más con sensaciones, con impresiones. Pero aferrarme a esa actualidad para crear sobre esto, yo personalmente yo no tengo la necesidad, la urgencia o la gana simplemente de hacerlo. Yo creo que de lo contrario, o sea, esta pandemia, ese encierre para mí ha sido como, a lo contrario, me ha apagado totalmente a nivel creativo, a nivel de inspiración. Y bueno, y en términos generales yo creo que siempre yo personalmente, tengo mucho cuidado con el tema de aferrarme de una actualidad o de algo para crear. Yo creo que, bueno, primero yo creo que siempre hay que tener ciertas claves de comprensión de la actualidad para hacer algo. Y no sé si siempre tenemos esa herramienta. No sé si yo como artista yo entiendo más esta situación que un científico, por ejemplo, o no sé, o otros investigadores. Y de hecho, por esa misma razón, muchos artistas han comenzado a trabajar con investigadores para justamente que tengan más herramientas, ¿cierto? Pero, a mi juicio, siempre existe un riesgo en eso. Es que el riesgo de simplemente perder el punto de vista del arte. Es decir, reducir la obra a una entrega de un mensaje, una información, y finalmente que la obra pierda su poder político fundamental, porque finalmente podría deslizar desde el lado de lo correctamente político, y en este caso no es arte, sino es otra forma de periodismo, digamos, ¿entiende? Y también yo siempre tengo mucho cuidado con los mensajes muy moralizantes, ¿no? Porque a veces yo siento que hay como, a veces, incluso antes de ser creado, parece que ya el creador o la creadora sabe qué mensaje transmitir, quiénes son los buenos, los malos, y cuál será la mojarra de la historia, ¿no? Y sin embargo, yo no creo que necesitemos que el artista por ejemplo, si yo tomo un ejemplo, con todo en Europa, por ejemplo, con todo lo que pasa con los migrantes en el Mediterráneo, ¿cierto? No sé si necesitamos que el artista comprenda que dejar morir a inmigrantes es un crimen, ¿entiende? Entonces, en este sentido, a veces para mí siento que estas exposiciones, o sea, estas obras,
que se supone son más subversivas, al final son de hecho muy conformistas, ¿entiende? Porque finalmente estamos en un mensaje muy conformista. Y yo creo que aferrarse como loco a estos temas de la actualidad, yo prefiero en lugar intentar llevarnos a otro lado, para fascinarnos, para derivarnos, ¿no? Si no, la obra nos dice más allá, nos va más allá de lo que dice, ¿no? Yo creo. Finalmente la obra de cierta manera caduca al mismo día en que se presenta. Y para mí el arte yo creo que tiene que, más allá de la noción de belleza, tiene que llegar a lo sublime. Es decir, o sea, yo por ejemplo cuando veo una obra de arte, siempre experimentar lo sublime frente a una obra es impactante, o sea, es deslumbrante realmente. Y entonces yo creo que no hay que olvidar todo eso, que el trabajo, yo creo que como artista, tenemos que ser capaces de trabajar en nuestro paisaje interior, ¿no? Y si estamos atrapados en el tourbillón de esa actualidad, yo creo que es difícil estar atento a este paisaje interior, a dejar que los sueños y las visiones surgen, ¿no? Y, o sea, la introspección es nuestra forma de trabajar, no finalmente no analizar la actualidad del día. Eso es mi pensamiento como en términos de cómo trabajar con la actualidad, y además hay una tendencia, se espera mucho de los artistas hoy en día eso, agarrarse de una actualidad, pasar un mensaje. Y sí, efectivamente hay muchos artistas que lo han hecho a través de los tiempos, pero no hay que olvidar también, como lo dije, la transformación de esa actualidad, cómo la llevamos a otro punto, cómo la vamos... hay que sublimirla, yo creo. Hay que, entonces, y luego pasamos por todo lo que conversando antes, que son la herramienta de la coreografía, todo lo que se tiene que, digamos, que está en estas posibilidades de hacer coreografía. Entonces, eso es mi pensamiento al respecto. No sé si Viviana quiere... Bueno, muchas gracias. Sí, llevarnos otra vez como esa metáfora y bueno, te agradezco porque me es de gran ayuda en este momento. Muchas gracias a ti, Viviana. Yo creo que, o sea, había esas preguntas muy interesantes. Yo creo que ya yo le di vuelta de manera más general como a las preguntas que había. Ahora, Jaime, yo creo que te paso la palabra para que pueda compartir tus... Sí. Pero, yo estoy tratando de responderle de una forma más simple, por ejemplo, a Fernanda Leiva, estudiante de 16, 17 años. Entonces me hacen unas preguntas en que voy a tratar de respondérselas de una forma también simple para que le llegue directa. Ella me dice, ¿es mejor sentir lo que quieres plasmar con esa base, hacer tu coreografía, o solo hacer que la melodía conjugue los movimientos para así obtener un resultado ideal? Para empezar, nunca el resultado es ideal. Siempre tenemos esa duda eterna hasta que cierra la cortina, quedamos con la duda si es ideal. Yo a ella le puedo decir que de las dos formas. Se puede coreografiar para la música. Ya lo hay. Tenemos a la que fue una gran bailarina, Isidora Duncan. Ella se movía a través de la música que escuchaba. Bailaba para la música. Y es posible, sí, es posible. Es muy, muy, muy interesante ese trabajo, es hermoso. Y algunas veces inclusive yo lo he tratado también. A veces he escuchado una melodía o algo, lo que me llama la atención, y me he enamorado de la música. Entonces me fluye. Y hay otra forma también, es cuando tú tienes ya una idea, una temática, y tú tienes que colocarle la música, que para mi punto de vista es bastante complicado también.
porque eso ya está hecho, no te fluye. Va a tener una eterna búsqueda de la música. Y es complicado porque me ha tocado también tener una temática, es decir, ya para esta escena necesito tal pieza musical, y buscar que se ajuste. Y lo importante es que la música te diga lo que dice la pieza, no tomar una música y ponerla detrás y hacer como se dice un background, que la coreografía va adelante y la música va flotando detrás. No, la música tiene que insertar, decir lo que tú quieres ahí. Y eso, Fernanda, te digo algo, también te digo una cosa, la creación es ¿cómo se llama? La creación es una visualización mental de cada coreógrafo. De ahí, el cerebro absorbe toda esta información y el cerebro manda al cuerpo a hacer los movimientos que tú creas conveniente. Como te digo, el resultado, como dices, si lo ideal una cosa, lo ideal lo otro, te lo dejo stand-by. Porque los resultados siempre, como acabo de decirlo, se saben cuando se cierra la cortina. Pero ten en cuenta que ambos lados es posible. Y lo importante que hay alguien que preguntó también, si es importante tener información. Yo digo, mientras más información se tiene, más fácil es para poder crear. Leer, escuchar música, hablar, conocer, para poder que tu mente trabaje y puedas crear. Ese es uno de los puntos que hay. Y tienes que tener los puntos de la composición para crear muy claro. Se puede explicarte también que existe la escuela coreográfica, pero esta no te enseña a crear. Esto te enseña a usar el espacio que tu creación puedes ocupar. La escuela coreográfica te dice diagonal, horizontal, vertical, todo eso, cómo usar las patas, cómo usar las luces, te enseña todo. Pero nunca te va a decir, mira, yo te voy a enseñar a crear, esta línea es para hacer esto, esta otra línea, nada. Cada línea tú eres el verdadero creador. Acuérdate, la escuela entonces son para enseñarte instrumentos en que tú puedes ayudar a crear tu coreografía. Y la metodología son herramientas que se pueden usar para realizar una coreografía. Deja decirte cómo se llama, querida amiga. Coreografía viene de la palabra griega. Vamos bien del principio. Copeia, que significa danza, y cómo se llama coro, que significa escritura. Entonces la escritura de la danza. Pero cuidado, no confundan coreografía con corología. Corología se escribe en un cuaderno, con signatura se escribe la danza. Y en esta coreografía es que nosotros nos movemos. Y creo que eso estaría ¿cómo se llama? Bien para la primera pregunta de esta chica. Gracias. Paso la palabra. Bueno, yo como subdirectora del Ballet de Santiago no soy creadora. Estoy al otro lado de los creadores, por lo tanto, estoy en una posición de gestión hacia el coreógrafo o de productora del proyecto coreográfico que se nos presenta. Y escuchando a los dos creadores que tenemos hoy día aquí, Jaime y Mathieu, con los dos me ha tocado trabajar
quizás con Matías mucho menos, pero con Jaime hemos trabajado por años y he escuchado y hemos creado en cierta forma programaciones que Jaime ha presentado y que se han analizado. Para mí siempre el coreógrafo, el creador coreógrafo, tiene una dosis de locura que es muy importante. Si no existe esa locura, la creación no nace. Por el otro lado, yo no, como Jaime lo dijo, yo no estoy de acuerdo y no creo en las escuelas que forman coreógrafos. Yo creo que el coreógrafo se nace con esa inspiración, con esa locura, con ese atreverse, con esa musicalidad, con esa dimensión que tienen para ver el espacio, y ese producto que crea desde el alma, desde el espíritu, desde su mente, hace de estas creaciones que sean exitosas. Los dos que escuchamos, tanto Jaime como Matías, hablan de la creación hacia el público. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, porque eso es la realización final del objetivo de esta creación. Como Matías hablaba de la sublimación, yo hablo de cómo emocionar al público, cómo lograr que esta creación que estos coreógrafos presentaron, investigaron, estudiaron, eligieron el lenguaje, el espacio y la música, cómo lograron llevar esta creación a un escenario, cómo se la traspasaron a sus intérpretes y cómo abrieron cortina para presentársela a un público. Y cómo ese público, una vez que termina esa presentación, se la lleva en su alma, en su mente, a su casa y la repite y la traduce en emoción, no solamente en el momento que salen, sino que para siempre. Esas creaciones que perduran son las que tienen realmente, que cumplieron con todos estos requisitos que estos creadores han conversado. Por lo tanto, eso nadie te lo puede enseñar. Yo creo que las escuelas te pueden dar una herramienta para empezar con toda esta creación, pero el trabajo individual de cada estudiante, de cada intérprete, es lo que al final va a dar el resultado de esta obra sublime, y ni siquiera tan sublime, sino que emociona y que vive contigo por mucho tiempo. Yo creo que para mí le tengo mucho, pero mucho respeto a los coreógrafos. La palabra coreógrafo, desgraciadamente, se ha estado mal usando por mucho tiempo y creo que tenemos que volver a colocarla donde realmente merece, porque el futuro de nuestra danza y el futuro de nuestro arte está en los coreógrafos. O sea, los maestros enseñan para que el intérprete reciba este producto de los coreógrafos. Y cómo van a enseñar, esa es una materia que la vamos a ver más adelante, porque hay varias preguntas de los participantes con respecto a esa metodología. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de que la danza y el ballet, llamémoslo como quieran, perdure y cada día crezca más? Es el creador coreográfico, el coreógrafo. Y es por eso que a mí me preocupa de que no se le dé realmente la importancia que requiere tener. Si ustedes preguntan, yo le pregunto a Matías y le pregunto a Jaime, ¿cuánto tiempo demoraron en ustedes llamarse coreógrafo? Yo creo que mucho tiempo, porque tal como Jaime dice, uno nunca está contento con la obra final. Es por eso, porque la creación está siempre
cuestionándose, cuestionándose. Y es crear una obra, son palabras mayores. No es colocar movimiento o una música cualquiera, porque eso se transforma en gimnasia. Y no queremos gimnasia, queremos obras realmente, creaciones que nos emocionen, sublimes, y ahora dentro de otro aspecto que me toca a mí vivir mucho. Es decir, voy a hacer referente a lo que hemos trabajado con Jaime, porque es lo que más me ha tocado, pero con Jaime, obras como coreográficas, como que han nacido de ideas, Fuegos del Hielo, una obra que se dio hace muchos años atrás con el Grupo Congreso. Eso nació de una libretita que uno de los Jaime, si no me equivoco, uno de los intérpretes del Grupo Congreso, en una libretita tenía anotaciones y fue tan loco como para presentársela a Jaime, y Jaime fue tan loco como para decir, me atrevo, y esa obra se transformó y la Lula fue tan loca para proponerme esa idea, porque yo no la tenía en la cabeza. Pero es que claro, por eso digo, todos los que conjugan los equipos para llegar a una obra, existe una locura importante. Y así como miles de objetos. Matías, la última obra que hizo con nosotros, Stravinsky, la novia, Lenos, también fue una locura, y el proyecto nació de conversaciones, de importancia que tenía la música, como Mathieu, como tomó la música, como el guión que hizo trabajando con tu asistente, ¿te recuerdas? Y son locuras que empiezan en una pieza y terminan en un escenario. Es decir, como redondeando mi idea. Yo creo que sí. Perdona, Lula, sí, yo quiero como rebotar un poco en lo que está diciendo, y también lo que decía Jaime, algo muy importante también, más allá de la escuela, es el ver coreografía, leer, escuchar música, hacer su cultura coreográfica. Yo creo que eso también es importante. Uno va aprendiendo también mirando cosas. Y luego hay que practicar también, hay que empezar, o sea, en mi caso particular, por ejemplo, yo tuve la suerte de poder empezar bastante temprano, con directores en compañías donde bailaba que me dieron la oportunidad de hacer coreografía, ejercicio coreográfico, prefiero llamarlo en este entonces. Pero sí, obviamente, al inicio, o sea, hay cosas que yo hice hace 20 años atrás que ahora ni siquiera puedo mirar porque me parecen un horror. Pero es un proceso también, es un proceso. Entonces yo creo que también no hay que olvidar que ser coreógrafo yo creo que también nace de algo muy desde adentro. O sea, yo sé que a los 12 años ya soñaba de coreografía, soñaba de lo que no sabía en este momento que se llama coreografía, pero yo soñaba de grupos de bailarines en el escenario que se iban moviendo, pensando como en movimiento en un escenario. Y yo tenía 12 años. Entonces, no es que de repente yo me levanto en la mañana y decido, yo voy a ser coreógrafo porque es una opción en toda la lista que hay de profesiones. Yo creo que también tiene que nacer de un impulso orgánico, eso. Uno tiene que sentir si tiene, no elegir la coreografía solamente porque podría ser algo, hay que sentirlo, yo creo. Yo creo que tiene que ser algo visceral, tiene que ser algo, y la creación, como lo dijo Jaime también, o sea, ninguna escuela le va a enseñar la creación o la inspiración. Eso es algo que no se enseña, lamentablemente. O sea, no lamentablemente, mejor de hecho, no se enseña la inspiración. O sea, y hay herramientas efectivamente, pero no es lo suficiente. Y eso, entonces solamente quería
agregarlos a eso, a lo que decía Lula. Un poco al mismo tema que está hablando Matthew, que está hablando Lula también. Es igual, sí, lo que es como ya coreografía, ya estamos claros que nosotros tenemos adentro, nacemos, creo. Porque yo me acuerdo, perdone que hable de mí, pero me gusta mucho, es un ego terrible. A los 15 años yo estaba haciendo coreografía. No había estudiado ballet todavía. Creo que iba a entrar o algo, no sé. Y estaba haciendo coreografía. Tenía un grupo de colegio. Entonces había que hacer un festival y había que montar baile, coreografía. Entonces yo iba al cine y veía películas musicales. No les voy a decirles cuáles porque ahí van a adivinar mi edad. No. Veía eso y eso es lo que me gusta. Eso jamás iba a copiar porque no tenía idea de baile, pero tenía la idea, la forma. Iba y lo montaba y lo hacía. De ahí fui creando poco a poco. Y uno, como coreógrafo, nunca termina de aprender. Porque hoy día yo veo coreografías mías de hace 5 o 6 años atrás y digo, ay, mi Dios santo, ¿en qué estaba para hacer eso? ¿Por qué no hago esto? Soñaba con... Va a caer mal, pero no importa. Soñaba con el lago Los Cisnes, pero ahora ya no. Entonces hay otras cosas. Entonces uno está siempre aprendiendo y está cambiando. Y quiero responderles unas preguntas simples, que es más bien dicho de alguien, ¿cómo se llama? Dice Madalis, un profesor siempre está aprendiendo, por supuesto, como ya lo hicimos. Perdón, ¿qué es la cosa? Siempre debe intentar dibujar todo aquello que enseña, aunque estemos hablando de danza y no de pintura. La danza es color, la danza es alegría, es un pincel con el que tenemos responsabilidad de enamorar a todo que nos ve, que nos busca y decide tomar una clase, sin importar el estilo danzario que enseñe, enamora cautiva a tu espectador. En base a metodología no se debe perder jamás. Yo le digo, cual sea el estilo, cual sea la forma, lo que tienes que hacer, enamorar. Crear para enamorar. No veo ya que otro camino. Ahora que Rocío Pérez me pregunta justamente como más o menos la misma tipo de pregunta, ¿qué modalidad seguir para bailar? No hablemos modalidad, hablemos de estilo. El estilo que tú creas conveniente, que más lo sienta, te gusta, síguelo. Eso es lo importante. Que estés de acuerdo con tus sentimientos. Y además te digo, siempre me hablas de maestro también. Tú puedes sacar lo mejor de cada maestro. No espere que el maestro te dé 100%, pero tú saca de él lo mejor. Y la creación, y el sentimiento de crear es muy personal. Es como, me pregunta, como también la misma pregunta, ¿cómo creo para crear? Es como, yo le digo, es como para enamorarse. Al principio conoces, te gusta la idea, como expliqué que el cerebro te imagina, te enamoras. Ahora que el amor si dura eternamente, no lo sé. Pero durante el proceso, al principio, hasta casi al final, es enamorarse para poder crear. Porque si tú no amas, no puedes crear. Lo que sea, o un lápiz, o la persona, una planta, pero la amo, la siento. Y cuando pasa a través de mí, yo puedo dar. Esa es mi idea. Bueno, perdón. Jaime, que Rocío Pérez está presente, a lo mejor quisiera profundizar su pregunta. A ver, pregunta, a ver. Rocío, tendría que abre tu cámara. No la quiero profundizar, muchas gracias. Ya. ¿No? ¿No quieres preguntar, Rocío? Al parecer no.
Yo creo que dijo que no quería. No son preguntas de ese tipo, así que yo le doy, es mi sensación, Rocío, es mi sensación lo que yo siento para crear. Tienes que realmente amar, enamorarte para poder realizar algo. En caso contrario, no, déjalo. Además, en estos tiempos, te digo una cosa, uno para enamorarse de qué, de nada. Así que tenemos mejores tiempos. Vamos. Yo quería hacerles una pregunta que a lo mejor no está escrita en sus papeles, pero rescato todo lo que dice Mathieu de esta pandemia, no le saco nada de bueno, estoy de acuerdo, ya se lo sacaré después, el próximo año, cuando vuelva a mi sala de ballet y pueda dar clase de ballet, ahí yo diré, seré mejor profesora de ballet. Mientras tanto, se hace lo que se puede, pero con harto cariño y harto esfuerzo. De verdad, con harto empuje. La pregunta mía es tanto para Mathieu como para el maestro Jaime Pinto, que lo conozco vos. Y tuve el agrado, no, que agrado es poco, de bailar muchas coreografías. Menos retórica, por favor. ¿Me puedo expresar? Fuegos del Hielo es una coreografía increíble, Lula. Y lo que tú contaste, de que nació en un papelito y eso, yo no lo sabía, yo solo lo bailé. Pero wow, qué increíble. Y de loco a loco, tome maestro. Pero les quería preguntar, ustedes como creadores, como coreógrafos, tienen una idea, de acuerdo, uno se enamora, no siempre es una pincelada de alegría, también son desgarros que uno quiere transmitir. Pero, ¿qué pasa cuando esta persona coreógrafa viaja y se encuentra con bailarines con otras culturas, la misma metodología o parecida, pero otra cultura? Por ejemplo, Mathieu, de allá hasta acá, al fin del mundo, Chile. ¿Qué procesos te suceden internamente cuando te encuentras con los chilenos, las chilenas, y tienes una idea, algo en tu alma, en tu cerebro, en tu todo, pero te encuentras con un grupo que no habla tu idioma, que come distinto, que actúa distinto, hace un tantiú, un plié, etcétera, etcétera? Pero, ¿qué pasa ahí, en ese trayecto? Y esto también, maestro Eduardo, que viene de otros lados, y ¿qué pasa ahí con el... ¿Qué pasa? Mira, justamente yo creo que hay algo interesante que no pasa. La danza nos permite una cosa increíble, es este viaje a pesar de cultura, diferencia de idioma, diferencia de... hablamos justamente un lenguaje común, que es el lenguaje del cuerpo, del movimiento. Por lo tanto, justamente el idioma no es un tema, la cultura no es un tema, de lo contrario, es algo que nos va enriqueciendo a todos, es decir, que yo con mi cultura me voy encontrando con otra cultura y de ahí nos vamos retroalimentando y nos vamos alimentando cada uno con eso, ¿entiende? Y justamente la gracia, de nuevo, de la danza es poder estar en cualquier parte del mundo y bailar con un japonés, con un chileno, con un gringo, con un alemán, con un suizo, con un italiano, no importa, porque lo que hacemos tiene su propio lenguaje que es universal, que es el lenguaje corporal. Entonces, obviamente, si hablo yo, o sea, desde mis 17 años, yo trabajé y me formé en 7 países distintos, lo que significa 7 culturas distintas, 7 idiomas distintos. Entonces, para mí nunca ha sido, como te lo dije antes, como un freno, un obstáculo. Yo creo que es parte de lo que hago, es parte de lo que
para mí tiene que ser mi arte. Se tiene siempre que nutrir de otra cultura, de otra persona, de otro encuentro, de otro idioma, del otro. Y yo creo que eso también hizo, yo creo que pude en cada experiencia crecer y darle como más capas a este crecimiento personal. Entonces, respecto a mi llegada a Chile, yo no venía sin ningún... cuando llegué, efectivamente, no tenía mucha idea, mucho prejuicio, digamos. Entonces yo llegué y miré solamente lo que había. Y ahí empecé como a entregar lo que tenía que entregar yo, desde mi punto de vista. Pero también ver cómo mi background, toda mi experiencia podía encajar en eso. Entonces siempre encontrar el balance entre qué hay al frente y qué puedo dar yo para que todo eso se cruza, que todo eso genere algo nuevo, algo singular, ¿no? Un lenguaje singular, por el encuentro de esos lenguajes distintos, de esa cultura distinta, digamos. Pero jamás pensando que yo venía con algo que tenía más valor que otro o que tenía más verdad que otro, o jamás pensando que había que imponer algo, sino que más bien compartir algo. Hay que regalar cosas para que luego el otro, los bailarines, el público, lo puedan recibir, lo puedan tomar como regalo. El regalo después lo hago como lo que quiero con eso. El regalo, me gusta, no me gusta, lo voto, lo ocupo, lo amo, lo odio, pero cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera con ese regalo. Entonces... mi pregunta no era como hacia como un obstáculo el cambiar de cultura, no, para nada. Solo era preguntar cómo qué se sentía por dentro. ¿Por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, he visto y he bailado en un mismo ballet, por ejemplo, con el maestro Jaime en Días de Locura, o Tango Más, o Cascanueces, en Ecuador, en Chile y en Paraguay. Y de verdad, es el mismo ballet, pero pucha que es distinto. Entonces, la pregunta iba, ¿cómo lo digiere un creador de ver una obra similar, vista desde otra manera? Y esa es la belleza. O sea, de hecho, yo las he bailado y las he visto. Entonces, esa era mi pregunta, Mathieu. No era como venir con una idea, no. Me refiero a cómo se abre el abanico, porque debe ser bien duro. Yo me imagino, o sea, también no son máquinas, sino que cómo lo transmito, cómo hago que estos bailarines me lo hagan llegar y yo hacerlos llegar. Eso era, no era... Yo creo que, como te dije, yo creo que hay siempre que venir, o sea, que estar con mucha disponibilidad a que justamente a poder acoger. O sea, somos todos distintos. Más allá de una cultura, yo creo que tiene que ver con el ser humano y con una sensibilidad distinta, ¿no? Yo creo que cada uno tenemos maneras distintas de apropiarnos un lenguaje coreográfico. Seguramente que tiene que ver con una cultura en algún aspectos, seguramente. Pero tiene que ver mucho con lo individual, ¿no? Entonces, ahí... yo creo que siempre hay que tener esa disposición, esa apertura a poder recibir justamente nueva información. Y la barrera, el obstáculo, o sea, yo creo que el error hubiera sido, en mi caso, poner esta barrera y decir no, porque yo voy a ser tan hermético que eso no. Y yo creo que ha sido cuando llegué fue justamente recíproco eso. O sea,
había como ganas de recibir algo y yo tenía ganas también de escuchar y de ver, entender lo que estaba pasando en esta sala, que efectivamente es distinto de lo que estaba pasando en Francia, por ejemplo. Pero eso se toma un tiempo y obviamente eso es fascinante porque eso de repente genera, es como abrir tu espacio, abrir al otro, es decir, que lo dejas entrar en tu mundo. Y entonces eso genera cambios, eso genera cuestionamiento también. O sea, de repente uno dice, pienso que tenía la receta para algo que ha sido funcionando tantos años y de repente se le ofrece otra manera de pensar las cosas. Entonces, ¿por qué no? No es que de repente voy a cambiar totalmente mi manera de funcionar, pero yo puedo integrar algunos elementos que me está proponiendo porque los encuentro muy interesantes y que me va a servir, me va a hacer mejor, me va a hacer más, me va a hacer crecer, ¿entiende? Entonces, eso fue el... La palabra, entre muchas que has dicho, esa palabra fascinante es ideal, porque es fascinante. Es como que del mismo planeta Tierra, de pronto estamos en la Luna o estamos en Marte, pero vemos una cosa fascinante y decimos, wow, que claro. el abanico es infinito. Es infinito totalmente, las posibilidades son infinitas y el camino nunca se acaba, o sea, siempre vamos a aprender, siempre tenemos que aprender y nunca se termina, y eso Jaime lo decía también, o sea, nunca vamos a quedar contentos con lo que hacemos, porque el trabajo nunca se termina, siempre hay que explorar más, hay que descubrir más, hay que conocer más. Así es, pero sí, a veces hay que quedar contenta con lo que uno hace. Sí, sí. O si no, es muy frustrante. Imagínate, no voy a quedar nunca contenta y con pandemia, no. Sabes, por último, por mi lado, lo único que quiero decir algo, creo que estamos en ahora este mes que se celebraba, ¿cómo se llama? El famoso creador Noveat, padre del modernismo, de la danza. Estoy hablando que quien escribió una cantidad de cartas sobre la danza en 1778 o 1800, una cosa así. Pero él el que dio movimiento a la técnica. Antes se llamaba el ballet clásico y después pasó ballet de acción. Son las épocas que pasaron. Después el ballet romántico, eso ya es historia. Pero él entró y dijo que las cosas mecánicas, la técnica mecánica es un arte visual, pero de ahí nada más no es nada sentimental, no pone. Entonces él tiene una palabra que en una de sus cartas que dice que a mí me parece estupendo, que la danza, para que dé un buen resultado, debe tener un entendimiento perfecto entre, claro que está en 1778, entre el pintor, las decoraciones, habla así, las decoraciones, la música, los maestros de danza y los maquinistas. Entonces, todos esos elementos te capacita a un coreógrafo para hacer su cometido. A mí me parece que es así. Tiene que haber todo una máquina que se mueve para poder crear. Nosotros solos casi no podemos crear los pasos, la idea, pero necesitamos a un mundo delante. Y lo único que a mí me toca decir, que hoy día me siento un poco, no defraudado, un poco que no sé qué cómo decirlo, que hay demasiado tecnicismo y narcisismo. Que realmente que haya danza, que se sienta, está quedando poco. Así que vamos a tener que luchar un poco por ese lado, por mi lado por lo menos. Ya, gracias. Gracias. Ahondando un poco en la pregunta de la Adriana con respecto a lo que le hacía por el ser extranjero y llegar a este país, o el chileno que llega a otro país, yo creo que la gran riqueza de los grupos de danza y de las compañías es justamente la integración de cultura, de educación, de estilos, de energía. Las energías son importantísimas. Yo creo que el aporte de esta integración es
es maravilloso y es lo que hace que el creador se inspire y cree para esos grupos. O sea, todo positivo. Absolutamente, Lula, totalmente de acuerdo. Lo que mi pregunta era para escucharles como desde la vena, nada más lo que uno como que ya lo ha vivido, pero ya que estamos en este medio, que acá el teatro, Eduardo, nos ha hecho juntarnos y poder escucharlo. Pucha, Mathieu, yo te veía en una esquina, pero más nada, ¿me entiendes? Y ahora te estoy viendo y te estoy preguntando y te estoy hablando. Y entonces qué rico poder escucharte desde la vena, ¿me entiendes? A eso voy, porque Eduardo es mi director, lo quiero con la vida, a Lula lo mismo, al maestro Jaime, pero a ti te preguntaba esto simplemente para, de alguna manera, reiterar o darme aliento en esta pandemia. Vaya, esa es esa es la cosa. Pero viste, hay una ventaja de esta pandemia. Nos podemos conocer. Seguramente antes nos habíamos conocido, pero por la pandemia nos conocimos y pudimos hablar juntos. Hay una ventaja. Sí, hay la ventaja. Y pucha que le agradezco. Así que gracias por poder escucharlo. Lo sigo escuchando. Apago mi micrófono para que mi sonido de la calle, aunque en Rancagua, en cuarentena, no vuela ni una mosca, pero por si acaso. Muchas gracias, maestros. Somos muy disciplinados, disciplinados. Ya veo, lo contrario a mí, sino que hable el maestro Jaime. Yo no sé si quedan más preguntas sobre esta temática. Jaime, Mathieu. No, yo pasé por todas. Sí, yo también, o sea, y Lula también, yo creo que hemos abarcado ya todas las preguntas que se habían hecho y que se nos habían enviado. A mí también me resultó súper interesante, cuando Mathieu empezó como a explicar cuáles son los pasos, la metodología que él usa en una creación coreográfica, que utilizó puros términos musicales y de las artes visuales, que también se usan en las artes visuales y en la música. Entonces, por eso es tan importante ese background cultural que no solamente tenga que ver con crear referentes dentro de la coreografía, sino también alimentarse, tener una buena cultura musical, literaria, de las artes visuales, porque más allá del movimiento también hay una visualidad que tiene que ver con colores, con formas, que escapan o van un poco más allá, transgreden de alguna manera el movimiento del cuerpo y que esas formas tienen que dialogar con ese cuerpo y con el movimiento. Lo mismo pasa con la música. Yo siempre recuerdo a Stanislavski cuando él hablaba cuando empezó a dirigir ópera. Hay un libro muy interesante de él, de Stanislavski en la ópera, que son como el mismo Jaime, que le dieron una libretita. Él hacía muchos apuntes cuando iba a hacer una puesta en escena de ópera, y con esos apuntes uno de sus alumnos hizo un libro que se llama Stanislavski en la ópera, y él hablaba de cómo él hacía toda su puesta en escena a partir de la música. Cuando comenzó, él no leía partitura. Cuando comenzó a dirigir sus primeras óperas, no leía partitura, pero las podía cantar todas. Se sentaba a escuchar los discos y a escucharlos, y el movimiento y la puesta en escena empezaba a construirse en su cabeza a partir de las armonías, de las melodías, de la combinación de las voces con la orquesta, de los silencios. Entonces, de los crescendos y decrescendos, en fin, que son términos también que Mathieu estaba hablando a la hora de la composición de una coreografía. Entonces, me parece que también esa integridad y esa capacidad de emocionar y de conquistar y de enamorar al público tiene que ver también cómo esos elementos, como un cocinero virtuoso, que se van colocando en el escenario, dialogan de manera armónica en un discurso también final, que es lo que hace que el mensaje te llegue mucho más claramente al público y que te encante y que alcance ese estado de sublimación.
Entonces, esa es como mi mirada desde la música. Yo coreógrafo no soy, pero me llamó la atención la terminología. Creo que es primera vez que oigo un coreógrafo que hable con tantos términos musicales y me encantó escucharlo, en realidad. Me encantó escuchar tantos términos musicales a la hora de hablar de la coreografía. Sí, claro, o sea, como lo dije también, sí hay que teorizar también, o sea, sí hay que darle como cosas más concretas, digamos. Yo creo que efectivamente, o sea, tiene que ver mucho con, o sea, cuando pienso, yo personalmente, cuando pienso haciendo coreografía, estoy escribiendo una partitura de movimiento. Es lo mismo, ¿entiendes? Entonces es una partitura, cada bailarín tiene su partitura cuando sube al escenario, tiene su partitura coreográfica. Entonces es exactamente lo mismo y la música, como lo dijo Jaime, tiene que ver, o sea, está ligada a lo que hacemos. Entonces, la música, estamos con la música y nosotros mismos con los cuerpos hacemos música. Si tú ves a un bailarín bailando en el silencio, se puede apreciar también la música de su cuerpo, su propia música. Entonces, sí o sí, la música y la danza están... Es lo que yo iba a apuntar un poco, que no solamente la música acompaña al bailarín o al intérprete, sino que también el silencio. Como dices, el silencio es música y el pulso de la música lo tienes que escuchar tú y lo tiene que escuchar el público. Y cuando se logra eso es cuando se logra el clic sublime de lo que es la creación. Claro, y los silencios existen en partitura de música también. Exacto. Hay varios. De muchos tipos. Claro. Que crean mucha tensión y también de descanso, de relajación, de tensiones. Entonces tiene como una connotación dramatúrgica diferente, depende del contexto armónico. A mí sí me gustaría, como para las personas que están conectadas con nosotros, que muchos tienen mucha inquietud sobre la coreografía y cómo abordar la coreografía. Ya muchos de los temas se han hablado acá como pequeños caminos que se pueden comenzar a andar para tener experiencias que no son lineales, porque sabemos que es todo un proceso de experimentación y ese proceso de experimentación no termina nunca. de diagnóstico, sabemos que, bueno, voy a hablar nuevamente de la música, grandes creadores en la historia de la música queman sus partituras muchísimas veces, crean la sexta sinfonía y la queman después porque no terminaron conformes con lo que sucedió. Lo mismo sucede con las coreografías, que miran las coreografías de un año atrás y seguramente le quieren hacer muchos cambios, pero ¿qué consejos finales le podemos dar a esas personas que están quizás cursando una carrera como intérpretes o tienen una vida bastante importante como intérprete y que siempre han tenido como la inquietud de abordar la creación coreográfica? Miren, yo creo que yo les puedo animar sí o sí a ver muchas cosas, a ver coreografía, a ver obras. Hoy en día tenemos la suerte de, si bien estamos encerrados o por un tema también geográfico, tenemos internet que nos da la posibilidad de ver muchas cosas, que nos da acceso a ver muchas obras. También, y no solamente cosas actuales, o sea, obras actuales, pero también obras que sean creadas desde el siglo XIX, ¿entiende? Porque yo creo que también se tiene que entender un poco cómo llegamos a hoy en día, por qué hoy estamos creando de tal manera, por qué se está haciendo tal cosa hoy día. Hay un camino, hay un recorrido. Yo creo que eso es muy importante, eso es la parte de la cultura coreográfica de cada uno, especialmente si uno quiere dedicarse más a la coreografía, es importante para inspirarse también, para ver cómo se hacen. Yo creo que eso es importante. Y siempre no olvidar de, más allá de todo lo teórico que puede hacer, de las herramientas que uno puede tener, no olvidar de
lo que está diciendo desde adentro, cuál es este paisaje interno, ¿no? Y luego desde este paisaje interno darle forma con esa herramienta que uno puede tener. Y Jaime, no sé qué consejos le puedes dar a esas personas que se puedan interesar en la coreografía. Más que consejo es decir que deja fluir tus sentimientos. Ves algo que te atrae, te guste, míralo y deja fluir todo lo que sientes. Y trata de interpretar lo que sientes. Es importante para mí, es que cada movimiento tenga un porqué. Soy muy amigo de Novea, así que Si hay que hacer, ¿por qué hago esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Si tú no lo sientes, no lo hagas. Saca todo lo que tienes adentro. Y fluye otra vez. Se supone que el coreógrafo tiene conocimientos técnicos de cualquier estilo de danza. Entonces, transpórtalo a esos movimientos, sea jazz, moderno, neoclásico, lo que quieran. Entonces, transpórtalo. Pero que se vea que tus sentimientos están ahí. Y eso, ahora, otra cosa, que es un peligro, que un coreógrafo pone toda su intención y quiere decir algo. Ya, por ejemplo, te amo. Y el coreógrafo mira y dice, ay, sí, me está diciendo, te amo. Pero muchas veces no llega al público. Tienes que pensar, ¿cómo llegarle al público a que entienda que estás diciendo, te amo? Entonces tienes que coreografiar también con las veces de sentarte en la platea y mirar y hacer el movimiento y hacer lo que tú quieras sentir, cosa que te llega. Ese es un peligro que hay varios coreógrafos que, ¿cómo se llama?, que quieren interpretar algo, pero que al final pues nadie me entiende nada. Uno va y se sienta, ¿qué quiero decir? No, según su imaginación. Yo no pagué para imaginarme, yo quiero ver. Y este es el consejo nada más. Entrega total. Deje fluir, a través de la técnica del estilo que quiera. Gracias, Jaime. Lula, a mí sí me gustaría hacerte una consulta, porque espérate, igual... Antes que me interrogue, quería apuntar algo que para mí es muy valioso, para todos esos chicos y chicas que están estudiando interpretación en este momento. Yo creo que una herramienta muy valiosa es la improvisación frente a un maestro, que los vayan guiando, porque la improvisación es cuando realmente la persona puede abstraerse del exterior, del entorno, y entregar su interior. Y es ahí donde puede ir saliendo facetas coreográficas, porque yo tampoco me atrevo a decir que de ahí va a salir el coreógrafo, pero sí de ahí puede salir esa entrega que habla Jaime y esos lineamientos que entrega Mathieu en la improvisación. Es como la meditación dentro de la espiritualidad, sí. Y ahora me pueden interrogar, Eduardo. No, es como en la línea de lo mismo, pero ahora visto desde la concreción de esa idea, de esa primera idea, de esa primera motivación de hacer una coreografía, y que muchas veces es una barrera de desarrollar una idea. Porque muchos coreógrafos dicen, no tengo los bailarines, yo me imagino una coreografía para 10 bailarines y no tengo los 10 bailarines, entonces necesitaría un espacio, un escenario grande, entonces, ¿qué consejos tú puedes dar en ese sentido? En el sentido de reconocer cuáles son los elementos que tenemos en cada momento, no sé, en eso, como en cómo concretar para ir desarrollando ideas e ir creciendo en el mundo de la exploración coreográfica, de la creación. Participando en el primer concurso de danza del Teatro del Rancagua.
Esa es la gran prueba. Aquí los esperamos. Yo creo que es muy importante todos esos coreógrafos que están experimentando y que están tratando de salir. Para nosotros sería maravilloso poder conocerlos a través de este medio, de este concurso. Aquí creo que eso es, porque aquí estamos tres dentro del jurado, te fijas, que vamos a poder retransmitir lo que vamos a ver en el concurso. Matías en la universidad, yo en el municipal, Jaime en Rancagua. Entonces creo que hay que atreverse y que vengan, que se presenten. Esta es una oportunidad maravillosa para ellos. Muchas gracias, Lula. Benjamín, yo no sé si había algún comentario que ibas a hacer. De alguien bueno, que hay gente conectada. No, pero hay gente igual conectada en el Zoom, que hay algunas preguntas que no fueron hechas aquí porque se van a quedar para la próxima sesión. Entonces, para que también para la próxima sesión los chicos que se conectaron hoy se vuelvan a conectar el miércoles, que vamos a trabajar los otros temas que no fueron consultados hoy día. Perfecto. Entonces, creo que de esta manera vamos llegando al final de la jornada de hoy. Muchísimas gracias, Mathieu, Jaime, Luz, Lorca. Gracias a los tres por haber compartido sus experiencias y visiones acerca de la creación coreográfica. También muchas gracias a Adriana, Rodrigo, Daniela, Martín, Rocío. Bueno, a todos también los que están conectados en el YouTube. Y el miércoles que viene vamos a estar conversando nuevamente a las 18 horas acá en el Zoom y también a través del YouTube Live del Teatro Regional Lucho Gatica. Que tengan una excelente noche y los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias.